Bueno, ¿qué es Tessé? Tessé es un pueblo, un pequeñito pueblo que está al sur de la Borgoña francesa, en el que se asienta una comunidad de esencia monástica que acoge desde hace muchísimos años, acoge a jóvenes semana tras semana durante todo el año para poder compartir con ellos la oración. No se entiende la figura de Tessé sin el que fue su fundador, el primero que llegó a la colina, al pueblo de Tessé, el hermano Roger Schulz, un suizo de ascendencia protestante que en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, sale de su casa buscando ayudar, ¿no? Poder paliar los efectos de la guerra. Entonces se dirige a Francia, su tierra por parte materna, la tierra de su madre, a la que tenía especial cariño. Francia en aquella época estaba muy devastada por la guerra y entonces pues sale a buscar a Francia con la intención de ayudar, de buscar algo, ¿no? De reencontrarse. Y da con el pueblo de Tessé, yendo de camino a Cluny, buscando la esencia monástica de Cluny, llega a Tessé, una pequeña aldea prácticamente destruida, con muy pocos habitantes, y por una serie de circunstancias se queda allí, compra una propiedad y tiene ya la casa, lo que hoy es la casa de los hermanos, ¿no? La primera casa de Tessé. Allí se dedica a acoger, por un lado, a refugiados judíos que han sufrido las desgracias de la guerra, y por otro lado también a la parte alemana, y bajo el mismo techo es capaz de atenderlos, de darles de comer, de ayudarlos, de socorrerlos, ¿no? Quizás en un principio de reconciliación, ¿no? De lo que allí se iba a gestar, ¿no? Ya se estaba preparando un poco lo que allí se iba a gestar. Ya tras la guerra se le van uniendo algunos hermanos a la comunidad va creciendo, y poco a poco van acudiendo jóvenes de todo el mundo, de distintos credos cristianos, para compartir con la comunidad los momentos de oración. La comunidad de Tessé se basa en los 3 momentos fuertes de oración, la mañana, la tarde y la noche, y lo hacen en la iglesia, que se llama la Iglesia de la Reconciliación, donde son acompañados por cientos y ahora miles de jóvenes, semana tras semana, compartiendo con la comunidad la oración y buscando quizás también un encuentro de reconciliación entre todos, ¿no? Es la primera y única comunidad ecuménica que tiene ahora mismo, o sea, que existe ahora mismo en el mundo, y allí se vive ese ecumenismo, ese compartir de los distintos credos cristianos de una manera pues muy especial, muy bonita y muy profunda. Y hay posibilidad de acompañarlo pues cada semana del año, desde el sitio que sea, y ya sea cual sea el credo de cada uno, de poder compartir esa oración en torno a Cristo a través de los hermanos. Mis primeras vivencias en Tessé, vamos a ver. Se podría resumir mis primeras vivencias en torno a 2 palabras: Bosnia y lentejas. Una cosa muy dispare, voy a explicarlo. Yo aterrizo en Tessé por primera vez en el año 1993, plena guerra de Bosnia. La jornada en la colina empieza con la oración de la mañana, el desayuno. Luego hay una introducción bíblica por parte de los hermanos que programan un poco el día, y luego hay un compartir en pequeños grupos sobre esa introducción bíblica que los hermanos nos han propuesto para el día. Bueno, pues el primer día hicimos la presentación, éramos de distintos sitios del mundo y coincidimos con 2 jóvenes bosnios. Éramos también 3 españoles en el grupo, aparte de unos pocos, éramos casi 15. Bueno, pues cada uno fue presentándose, contando con alegría y con entusiasmo lo que hacíamos en nuestras parroquias, nuestras hermandades, nuestros sitios de referencia. Y llegó el tiempo de presentación de los bosnios. Ya nos dijeron que eran de allí, de Bosnia, que estaban sufriendo la devastación de la guerra. Y bueno, pues nos contaban que ellos también eran un grupo de jóvenes numerosos, unos 50 nos decían, en su parroquia, de los cuales quedaban ya muy pocos vivos por la guerra, e incluso el sacerdote que los acompañaba también había caído en la guerra, y la misma iglesia donde se reunían, donde tenían su vida apostólica, su vida de apostolado, pues había sido derruida, solo quedaba una parte del sótano, en la cual una vez a la semana, y con mucho miedo y arriesgándose mucho, se reunían
con una Biblia que conservaban, leían la palabra y se ponían de acuerdo para ver qué familias necesitaban comida, alimento, alguna que otra cosa, ropa, y se dedicaban a eso, a entrar a los supermercados que quedaban, a atracarlos, conseguir comida y repartirla a los que la necesitaban. Era su actividad parroquial. Bueno, eso a mí me produjo un choque tremendo, ¿no? O sea, se me vino el mundo encima. Y fue una experiencia muy fuerte que me ha ido marcando pues muchas etapas de mi vida. Y la otra palabra, lentejas. Quien haya ido a TC, hay un día que ponen lentejas en la comida, como todo en TC, todo es muy sencillo. Pues íbamos pasando por la cola de la comida con nuestra bandeja, nos pusieron nuestras lentejas que se quedaban en el cazo perfectamente señaladas, muy secas y muy pegadas, un poco de queso, un poco de pan, agua, y cuando pasamos ya de la cola íbamos pensando en cuanto veamos una papelera tiramos las lentejas, pues esto no hay quien se las coma. Y diciendo esto, vimos a un grupo que más tarde tuvimos la ocasión de conocer, que eran de Kenia, y se estaban comiendo con un entusiasmo tremendo las lentejas. Bueno, pues se nos cayó el mundo a los pies de nuevo, ¿no? Porque lo que nosotros habíamos desechado nos parecía repugnante, pues a ellos les estaba pareciendo un manjar, ¿no? Quizás una de las cosas a través de la sencillez y el compartir con otras personas que te enseñas de ser. Y esas vivencias a mí se me quedaron, la verdad, que muy marcadas y también me han servido en el devenir de los tiempos a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, desde que la experiencia de TC, todos los años que he tenido la posibilidad de ir, pues TC me ha ido aportando muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, TC me ha aportado una sencillez de espíritu, ver las cosas sencillas, no hacerlas tan complicadas y que eso revierta en tu vida interior. Quizás eso me llevó ya hace tiempo a una necesidad de formarme, de conocer. Son tantos los ámbitos que tenemos, tantos los flancos abiertos, que tenía necesidad de formación. Y esa necesidad de formación luego se convertía en una necesidad de compartir. O sea, formarte para derramar en los demás. Quizás es una de las cosas que piden los hermanos, ¿no? Beber de la fuente de TC, beber de la experiencia que se vive allí, para cuando lleguemos a nuestros sitios de origen, nuestras parroquias, nuestras hermandades, poder acompañar a los demás con esa vivencia, poder verter lo bebido, ¿no? Y entonces eso me ha llevado siempre a esa inquietud por la formación, ¿no? Por poder formarme, por leer mucho, por conocer, por tener distintas vivencias. Y bueno, pues que gracias al acompañamiento del Espíritu, también la posibilidad de poder derramarlo sobre los demás, ¿no? Quizás es una de las cosas más importantes que me ha aportado TC en mi vida. También me ha aportado mucho la música, los cantos de TC. Los cantos de TC me han acompañado en distintos momentos importantes de mi vida. Estuvieron presentes en mi boda, estuvieron presentes interiormente cuando falleció mi madre. Están presentes en muchos momentos de mi vida. Acudo a ellos porque a través de la oración, del canto repetitivo, de las melodías de TC, pues la verdad que el espíritu parece que se fortalece, te ayuda y te da fuerzas, ¿no? Entonces es una aportación también importante que guardo en mi corazón con mucho cariño. Bueno, en ese periodo también tan importante de mi vida en el que tuve la suerte de poder formar parte de la Unión de Hermandades en Jerez, pues tuve la ocasión, con el permiso y la ayuda de don Juan del Río Martín, nuestro obispo que en aquel entonces regía la diócesis de Jerez, de poder organizar una peregrinación a TC con jóvenes cofrades de nuestra ciudad. El obispo nos insistió en que primero viviéramos la experiencia del Camino de Santiago, cosa que hicimos y que fue una peregrinación también preciosa y de mucha riqueza espiritual, y luego compartiéramos la experiencia con los hermanos de TC a través de la oración. Entonces pudimos llevar a un grupo bastante numeroso de cofrades a TC a vivir aquella experiencia, una experiencia tan distinta a lo que es el mundo de las cofradías, ¿no? Pero quizás también tan necesaria por el enriquecimiento espiritual de la oración y el compartir otras realidades con otros jóvenes del mundo y de distintos credos. Fue una experiencia gratísima. Recuerdo con mucho cariño de aquella vez un encuentro que dio un fruto muy bonito,
que fue el encuentro que allí tuvieron nuestros hermanos de la cofradía, Carlos Jesús Lechuga y Carmen Borrego, que allí empezaron su noviazgo. Quizás TC fue un poco la catapulta que les dio esa fuerza para poder empezar. Noviazgo que luego terminó en matrimonio y que hoy en día pues forman una familia feliz con su hijo, ¿no? O con Juan Diego, y que yo tengo muy gratos recuerdos de aquel primer encuentro entre ellos, ¿no? Cómo surgió aquel amor, y fue en TC, y la verdad que se me quedó marcado de una manera muy bonita. Aquel encuentro que tuvimos la ocasión de celebrar en TC con los jóvenes cofrades, pues tengo dos recuerdos muy gratos también, o dos vivencias muy gratas. Una de ellas, que la podemos bautizar como el Cristo de TC, que pronto fue bautizado, el icono de la crucifixión de TC fue bautizado por parte de los jóvenes cofrades como el Cristo de TC, y los hermanos de TC se preguntaban qué aquello que era, ¿no? Porque lleva a sus oídos. Y entonces, pues le explicamos que en Jerez, cada cofradía, pues cada uno sentía al Cristo como suyo, ¿no? Mi Cristo de la aspiración, mi Cristo de la defensión. Y entonces, pues también sentimos como nuestro aquel Cristo de TC, ¿no? El Cristo de TC. De hecho, los jóvenes me decían, cuando en el momento del inicio de la adoración de la cruz se trasladaba al Cristo al centro de la iglesia para que se pudiera hacer la adoración, decían que era la igualá, ¿no? La igualá del Cristo de TC. En las barracas se veían en las ventanas, los sitios de dormir, se veían en las ventanas cómo se multiplicaban poco a poco las estampitas de distintas hermandades, y era una cosa poco vista en TC. Y la verdad que fue una vivencia muy grata y muy especial. Y otra vivencia que guardo de aquel año también muy bonita fue la posibilidad que me brindaron los hermanos de poder compartir el almuerzo con la comunidad. Fue la primera vez que pude hablar directamente con el hermano Roger, y la verdad que es una experiencia que guardaré con un recuerdo precioso para toda mi vida, porque aquel almuerzo transmitía una paz, una serenidad, y poder formar parte por unos instantes de aquel milagro de la comunidad de TC, pues para mí fue una cosa enriquecedora y espiritualmente muy profunda, ¿no? Que guardo como gratísimo recuerdo. ¿Por qué acuden los jóvenes a TC? Bueno, me imagino que por distintos motivos, pero yo pienso que hay una cosa fundamental que a los jóvenes atrae muchísimo en TC, y es la sencillez. Los hermanos, a través de la sencillez, hacen una acogida que es cálida, que es cercana, que es hermana, y eso es captado de momento por todos los jóvenes. La sencillez en los gestos, la sencillez en los materiales, la sencillez para dormir, la sencillez para comer, para compartir, la sencillez en la oración. Entonces es muy fácil orar. El ambiente lo propicia todo. Los cantos son unos mantras repetitivos de distintos salmos, que a través de esa música tan preciosa se van repitiendo una vez, se van ahondando en uno, y esa sencillez quizás a la vez de la acogida de los hermanos es lo que hace quizás que los jóvenes se sientan atraídos por TC. Todo el que cuenta que ha estado en TC y cuenta luego sus vivencias allí, refiere lo mismo, ¿no? Esa sencillez propicia el encuentro con los hermanos y el encuentro con Dios. Quizás sea eso lo que hace posible una reconciliación con uno mismo y una reconciliación con Dios y con los hermanos. Y a lo mejor pienso que puede ser el motivo fuerte por el cual los jóvenes acuden en masa y durante tantos años seguidos a TC. Pues el acto de adoración de la cruz con la imagen del Santísimo Cristo de la Defensión, que yo considero que es un lujo, una imagen con esa fuerza, ¿no? con esa capacidad de transmitir, poder hacer este acto de oración, se gesta allá por el año 2009 en una cena que tuvimos en mi casa con mi mujer y, bueno, unos amigos que en este caso eran sacerdotes, el padre Ignacio Gastelu, Lorenzo Morán y Pablo Gómez Mateo, que en aquella época no era sacerdote todavía, no estaba ordenado, hoy día sí, felizmente, en el que, compartiendo un poco, hemos coincidido que todos hemos estado en TC en distintas ocasiones, y compartiendo un poco surge por parte de ellos quizás la idea
de poder hacer la adoración de la cruz con la imagen del Santísimo Cristo de la Ascensión. Decían ellos que era una imagen que era portentosa en lo que transmitía, ¿no? Y que ese acto de oración tan bonito y tan sencillo podía ser pues muy completo con la imagen del Santísimo Cristo. Primero explicar un poco qué es el acto de adoración de la cruz. Este acto se hace en TC todos los viernes, quizás desde el viernes hasta el domingo en TC se hace un pequeño triduo pascual semanal donde se empieza por la cruz el viernes, ¿no?, la muerte del Señor, y se termina en la Pascua de Resurrección el sábado por la noche para celebrar la Eucaristía el domingo. Entonces, este gesto de la adoración de la cruz proviene de un tipo de oración ortodoxa rusa en el que se hace un peregrinar hacia la cruz, un camino hacia la cruz, para cuando se llegue a la cruz depositar tu frente contra la cruz y dejar en Jesús todo lo que te pesa, todo lo que te agobia, todo lo que te inquieta, ¿no? Dejar que cargue Jesús con aquello. Ahí se consigue un sosiego, una paz, una tranquilidad espiritual que es un poco una renovación del espíritu, ¿no? Apoyándonos en Cristo, transmitiéndole y dejándole a Él todo lo que nos agobia, todo lo que nos pesa, y a través de la fuerza del espíritu podernos cargar, ¿no? Cargar nuestras pilas espirituales para poder seguir con nuestro día a día. Es un poco básicamente el modelo de oración. Y entonces, como el Cristo reúne estas cualidades, ¿no?, pues se propuso a la Junta. La Junta al final tuvo a bien hacerlo y bueno, pues desde el año 2010 pues se viene celebrando este acto de adoración de la cruz, en el que ya por el tipo de oración pues se acompaña con cantos y oraciones de TC. Hay la posibilidad también de confesar el sacramento de la reconciliación, que es de lo que trata un poco también TC, en la misma oración con los sacerdotes de la Iglesia. Y bueno, pues la verdad es que es una maravilla que se pueda seguir haciendo y se pueda seguir transmitiendo de esa manera a los distintos jóvenes que han tenido la oportunidad en Jerez de poder pasar por Capuchino para hacer este acto de oración tan sencillo y a la vez tan bonito que tenemos año tras año, coincidiendo que era la fecha también con una intención concreta con el octavario de la unidad por los cristianos, ¿no?, que la Iglesia dedica para rezar para que todos los cristianos se unan bajo un mismo credo y bajo un mismo techo. Animaría a los jóvenes, a todos los jóvenes, cofrades y no cofrades de Jerez, que quieran acercarse al acto de la adoración de la cruz, primero porque la misión de las imágenes, por eso también se hace este acto de adoración de la cruz con la imagen del Santísimo Cristo de la Ascensión. La misión de las imágenes es ser mediadoras, ¿no?, propiciar el encuentro con Dios. Gracias a esa serenidad, ese realismo que nos transmiten de esa realidad de Cristo en la cruz, pues poder ser un puente de transmisión con Dios directamente. Y también porque el acto de adoración de la cruz, de la manera que se prepara, proporciona una tranquilidad, un bienestar, tanto físico como espiritual, que es conveniente en nuestras vidas, ¿no? Es como hacer un parón en lo cotidiano de nuestras vidas, una vida regida siempre por las prisas, por los agobios, por las preocupaciones, por las responsabilidades. Hay posibilidad en este momento de oración de pararnos un poco, de pararnos, de tranquilizarnos, de discernir, de encontrarnos con nosotros mismos y de poder también recargar nuestras pilas para poder ayudar y llegar a los demás, ¿no? Entonces, pues yo animaría a que fueran a esta adoración de la cruz, porque es un momento único, probablemente es una oportunidad que no tengan en otro ámbito de su vida y que se la puede proporcionar este momento de oración tan sencillo y a la vez tan profundo y tan enriquecedor.